Y pues bueno, quizá nos puede contar un poquito, Licen, acerca de su trayectoria, que muchos de los que nos acompañan hoy también son nuevos, se van a ir también añadiendo otros más. Entonces, Licen, quizá podría contarnos un poquito de usted y luego de eso comenzamos. Bueno, muchachos, gracias por estar aquí y discúlpenme la tardanza, pero yo vivo en Orlando, Florida. Y en Florida en verano, aquí hace o mucho sol o hace una tormenta eléctrica. O sea, o es una cosa o es la otra, no hay punto medio. Entonces me tomó una tormenta eléctrica de esos que uno no puede ni manejar y por eso llegué tarde, así que discúlpenme. Bueno, yo soy venezolana, soy terapeuta ocupacional desde hace 22 años ya, 23, ya no sé si son 22, 23. Este, Me gradué en la Universidad Central de Venezuela y también di clase y bueno, por toda la situación que ya se sabe de Venezuela, ya yo tengo 7 años aquí en Estados Unidos y para yo comenzar a trabajar otra vez como terapeuta ocupacional tuve que volver a estudiar. Entonces yo curiosamente me he graduado 3 veces de terapia ocupacional. Primero hice el técnico superior universitario en Venezuela, que son 3 años. Luego hice la licenciatura, que fueron 2 años más. Y aquí en Estados Unidos hice la carrera otra vez de terapia ocupacional para poder practicar aquí en Estados Unidos. Lo cual fue bastante, bueno, fue una lata al principio porque a volver a estudiar, pero yo había sido estudiante hace 20 años ya. Entonces muchas cosas cambiaron, hay muchos nuevos conceptos, nuevas cosas, hay cosas más definidas que a lo mejor hace 20 años no estaban tan definidas. Entonces, definitivamente fue un aprendizaje para mí. Hoy por hoy yo trabajo con una cosa que se llama Early Interventionist o ITDS, que es como Infant Toddler Developmental Specialist, que es una especialidad para intervención temprana que es de niños de 0 a 3 años. Entonces trabajo para el programa del STEP, que es un programa de intervención temprana del gobierno de los Estados Unidos, es un programa federal, o sea, está en todos los estados. Y es básicamente tomar niños de 0 a 3 años que tengan algún delay en el desarrollo y tratarlos de llevar al máximo el nivel de funcionamiento hasta los 3 años. Trabajo en ese programa y también trabajo en el programa de investigación de la Universidad del Estado de la Florida, en el Instituto de Autismo, en el área de destrezas sociales tempranas, porque aquí se hace mucho énfasis al tema de la intervención temprana, ya me lo habrán escuchado por otros lados, y de hecho enseñamos a los niños chiquititos de alrededor de los 18 meses, enseñamos a sus padres cómo entrenar destrezas sociales en niños que ya tienen o diagnóstico de autismo o todavía tienen los red flags, las señales de alerta de autismo bien marcadas. Y ese es mi otro trabajo. Pues. Entonces me divido mucho entre lo que hago acá y lo que sigo haciendo en Venezuela y bueno, básicamente es eso. Yo trabajé muchos años en escolar, aunque ahorita no estoy directamente en escolar, pero en Venezuela sí trabajé bastante población escolar y tenía mucho trabajo dentro de las escuelas. Y por eso es que yo aquí, aunque ahorita no estoy en escuela directamente, pero como estudiante hice pasantías y le sigo la pista a lo que se está haciendo aquí en la escuela. Entonces, parte de lo que les quiero hablar hoy es déjenme compartir la pantalla, es lo que se está hablando en Estados Unidos de la intervención en salud mental en los ámbitos escolares. Y les quiero poner un poquito en contexto en esto. A ver, ¿qué nos pone la...? Ok. En Estados Unidos, por favor, no comiencen a entender que yo digo que Estados Unidos es mejor que Latinoamérica, que Estados Unidos, no, absolutamente para nada. De hecho, les puedo contar 1000 cosas que hacemos mejor en Latinoamérica de lo que se hacen en Estados Unidos. Y no es porque me lo contaron, no es porque lo leí, no, no, no. Lo viví como estudiante de terapia ocupacional y lo vivo ahora como terapista ocupacional. Nosotros hacemos muchísimas cosas, muchísimo mejor en Latinoamérica que en Estados Unidos, particularmente en la parte de intervención directa con el niño. Más sin embargo, hay cosas que definitivamente los países que son los generadores de conocimiento, que es donde salen los libros, las investigaciones, los modelos, son los países donde la terapia ocupacional nació y por supuesto tiene muchísimos más años de camino que Latinoamérica. O sea, Latinoamérica todavía la terapia ocupacional es relativamente joven. Eh, y por eso tal vez es un poco
débil en algunas áreas, ¿no? Pero bueno, definitivamente hay que mirar siempre en qué punto está Estados Unidos, en qué punto está Canadá, en qué punto está Australia, en qué punto está el Reino Unido, porque ellos tienen muchísimos más años haciendo esto y ya tienen como luchas ganadas, como digo yo, ¿no? Donde todavía nosotros todavía estamos entendiendo cuál es nuestro lugar, ya ellos han pasado por eso mismo hace mucho tiempo. Entonces son como los hermanos mayores de la terapia ocupacional. Así es como me gusta verlos a ellos. No decir, ay, que nosotros no lo hacemos bien, no, lo hacemos muy bien, pero tenemos que seguir mirando los hermanos mayores, porque nosotros todavía en la carrera como tal somos jóvenes en Latinoamérica y bueno, particularmente Bolivia todavía es más joven todavía. Entonces hay que mirar. Entonces, ¿qué está pasando ahorita aquí en Estados Unidos? Y creo que va lo mismo para Australia y Canadá, porque todas ellas van como caminando juntas. En el área escolar. Se está hablando mucho de salud mental, no solamente en terapia ocupacional. Yo creo que esta es la década de la salud mental en Estados Unidos. Todo lo que ellos llaman mental health. Mental health en la escuela, mental health en las relaciones de pareja, en el matrimonio, con tus hijos, en el trabajo, en las redes sociales. O sea, hay una campaña muy fuerte de mental health. ¿Por qué? Porque este es un país que tiene bastantes problemas de mental health, de salud mental públicos, yo creo yo. No es que nosotros no los tenemos exactamente igual. Lo que pasa es que Estados Unidos se magnifica por cantidad de población. Aquí hay 300 millones de habitantes. Y aquí hay cosas que tal vez no pasan en nuestros países. Por ejemplo, las cifras de obesidad, las epidemias de suicidio, las epidemias de los shooting, que son estos personas que entran a las escuelas armadas, que parece casi un efecto propio de Estados Unidos. Bueno, y ya de eso aquí hay historia, mucha historia de esa que entra gente con problemas de salud mental a las escuelas y dispara y matan niños y bueno, ya eso como tiene como 10, 15 años de historia. El punto es que Estados Unidos tiene un gran movimiento ahorita de salud mental y obviamente terapia ocupacional no escapa de eso. Entonces, ahorita hay un movimiento importante de la terapia, de la salud mental dentro de terapia ocupacional en las escuelas. Tan así, tan importante ha sido este movimiento de salud mental que ha ampliado los roles del terapista ocupacional en la escuela. Por eso esto ha llamado tanto la atención porque se está en las noticias, porque antes los terapistas ocupacionales en las escuelas tenían sus roles bien descritos, bien especificados a la población con discapacidad o a la población en riesgo, pero desde que se hizo todo este de movimiento de salud mental a nivel de las leyes, de los gobiernos, del Congreso, los roles del terapeuta ocupacional se ampliaron. Ya no solamente somos responsables de la población con discapacidad o con la población con alto riesgo, sino que ahora somos responsables de la salud mental de todos los estudiantes de la escuela. Entonces, eso ha hecho que el rol de terapeuta ocupacional sea más importante, más ahora que antes, porque ya nuestro target o nuestro objetivo no es solamente el niño con síndrome de Down, el niño con autismo, el niño con dificultades de aprendizaje, el niño con problemas de coordinación, sino que es esta población que sí, obviamente nos interesa, pero también nos interesa toda la población. Porque recuérdense que uno de los principios importantes de la terapia ocupacional es promover la salud. Entonces, en el promover la salud, entra el promover la salud mental. Y de eso es lo que les quiero hablar hoy. Entonces, terapia ocupacional, a ver, vamos a ver esto. En salud mental, déjenme mover esto, a ver cómo me abre. A ver, denme un segundo. Ok, ya. En promoción, prevención e intervención de niños y jóvenes en la escuela. Entonces, salud mental se define, y esta definición me fascina, porque es una definición que no sale de terapia ocupacional, pero es tan terapia ocupacional que es imposible no leerla. Dice, salud mental es un estado de exitoso desempeño de las funciones mentales, resultando en la participación de actividades productivas, relaciones significativas con las personas y la habilidad para adaptarse efectivamente a los cambios y afrontar las dificultades. Esta es la definición que asume el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos en el año 99. O sea, hace más o menos 21 años tiene esta definición. Y si ustedes la miran, es una definición bastante ocupacional, es bastante TO, porque habla de desempeño de funciones, habla de participación, habla de productividad, habla de relaciones significativas, habla de habilidades, de adaptabilidad y
cómo crear resiliencia para afrontar las dificultades. Entonces, esta definición definitivamente nos coloca a nosotros en el centro del movimiento de salud mental, porque toma y toca todas las áreas que nosotros trabajamos con cada persona, individuo, paciente, participante, como ustedes le dicen. Entonces, ¿cuáles son las expectativas conductuales en la escuela? Tenemos que empezar por mirar que la escuela es el entorno donde se espera la mayor cantidad de comportamientos adaptativos en los niños. No importa el diagnóstico o la condición. Como comportamientos adaptativos me refiero a los comportamientos más sofisticados que un niño puede presentar. Atención, aprendizaje, memoria, destrezas sociales, independencia en sus actividades de la vida diaria, destrezas sociales, juego, destrezas de motricidad gruesa, destrezas de procesamiento sensorial. O sea, nosotros básicamente en pediatría trabajamos al niño lo más que podamos para que él pueda funcionar lo mejor que se pueda en la escuela. Obviamente en la casa también, pero siempre mirando la escuela, porque la escuela es el lugar donde él tiene que demostrar todo este repertorio adaptativo. Entonces hablamos de habilidades positivas de interacción, apropiados comportamientos en el salón de clase, habilidades académicas, aprendizaje académico, desarrollo socioemocional, hacer y mantener amigos e interactuar en grupo, que es una destreza importante y que el TEO tiene que entrenar, manejar el estrés y aprender a abogar por él mismo. Esto en inglés tiene un término particular que se llama advocacy. Esto yo todavía no le consigo un paralelo en español, pero advocacy es cuando tú abogas por una persona, o sea, y ese es un rol del terapeuta ocupacional, abogar por nuestros pacientes, por nuestra población, por nuestros participantes. Pero en salud mental además se enseña a la persona o al niño a que él abogue por él mismo, a que él solicite los recursos que necesita o solicite las adaptaciones que él necesita. Y el terapista ocupacional es el que se encarga de ese entrenamiento. Les puedo hablar de eso un poquito después. Entonces, fíjense ustedes que básicamente estas son como las áreas más o menos que nosotros nos encontramos con un niño, y ya no tengo que hablar de niño, ahora tengo que hablar de estudiante, porque esto ahora abarca entonces desde la edad preescolar hasta básicamente los últimos años de bachillerato o high school, no sé cómo lo dicen ustedes, ya los últimos años de la escuela secundaria, e incluso hay autores que agregan incluso estudiantes universitarios, college, porque definitivamente los problemas de salud mental explotan, tienen como su mayor explosión en la edad adolescente y en la edad adulta joven, cuando ellos están en su máximo punto de estrés, que es el college. Entonces, hay terapeutas dentro de los servicios nosotros en Venezuela le llamamos OB, que es bienestar estudiantil. Bueno, aquí hay oficinas parecidas de bienestar estudiantil donde hay terapistas ocupacionales involucrados. Entonces, ya no estamos hablando de ambiente escolar solamente pensando en el preescolar, niños pequeños, o incluso niños de primaria. Esto ya es preescolar, escolares, educación media, que aquí sería middle school, en Venezuela le decimos el liceo, y ya después los últimos años de bachillerato, ya los muchachos más grandes. Entonces, no es solamente los niños. Entonces, en el estudiante, en general, nosotros encontramos más o menos estas dificultades de desempeño. Problemas de atención y de memoria de aprendizaje, problemas de autocontrol, dificultades en las ABD, dificultades en el procesamiento sensorial y motor, interacción con los pares, que es destrezas sociales, organización de materiales. Estas son más o menos las áreas frecuentes de dificultad. Voy a volver a la lámina anterior, porque fíjense ustedes, quiero que miren las habilidades positivas, habilidades de interacción, toda esta lista de habilidades. No importa el diagnóstico del niño, no importa la condición del niño, si el niño puede funcionar más o menos dentro de estas habilidades, el niño puede funcionar bien en la escuela. No importa si tiene autismo, no importa si tiene déficit de atención, no importa si tiene síndrome de Down, no importa si tiene parálisis cerebral, no importa. Porque si el niño logra, a través de todo el proceso terapéutico, ajustarse a estas demandas de la escuela, el niño puede funcionar. ¿Cuáles son los niños que tienen que ser movidos a un sistema de atención paralelo, como educación especial, o incluso aquí en Estados Unidos el homeschooling? Los que de verdad no funcionan en la escuela tienen que ser educados en casa. Son los niños, o los estudiantes, perdón, que por alguna razón
no pueden ajustarse a estas demandas. O no aprenden, o no tienen habilidades académicas, o no tienen desarrollo socioemocional, no logran hacer amigos, no logran manejar el estrés, no tienen relaciones positivas. O sea, cuando hay problemas conductuales muy importantes, incluso yo creo que pesa más que el aprendizaje. Pero si el niño, independientemente del diagnóstico o de la condición, logra mantenerse en esta expectativa, el niño puede funcionar, el estudiante puede funcionar en el sistema escolar. Entonces, el TO apoya el éxito del estudiante durante las rutinas diarias en el salón de clase, parque, áreas de recreo, cafetería o donde los niños comen, y las actividades extracurriculares, educación física, danza, música, teatro, la actividad que ofrezca cada escuela o cada sistema escolar. Entonces, el TO, ¿qué es lo que va a buscar en el niño? ¿O qué va a apoyar? Regulación emocional, destrezas sociales, análisis de tarea, que son es el superpoder de los TO. Analizar constantemente el componente sensorial, motor, cognitivo y social de cada tarea para buscar ajustes. Tecnología asistida si es necesario, tablets, sistemas de comunicación alternativo, sillas de rueda, qué sé yo, si el niño es de baja visión, entonces los dispositivos de amplificadores de la visión, o sea, cualquier tecnología que apoye la participación del estudiante. Modificaciones ambientales o de la actividad, desarrollo de habilidades de estudio, y esto lo hacemos en combinación con los educadores. Autocuidado e independencia en ABD, muy importante, sobre todo en niños más grandes, que el niño se pueda ir al baño solo, que el niño se pueda bajar el pantalón, que el niño se pueda limpiar, que el niño pueda manipular su comida, abrir su comida, etc. Habilidades de resolución de problemas e interés vocacional ya en los estudiantes más grandes, ya los que van saliendo del sistema escolar. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos más comunes que vemos en ambientes escolares? Déficit de atención con hiperactividad, desórdenes de aprendizaje, trastornos de coordinación, trastornos del espectro del autismo, problemas conductuales, condiciones socioeconómicas de riesgo como poblaciones vulnerables de extrema pobreza o niños que están en un sistema familiar bastante violento, niños que están en acogida, o sea, que no están con sus padres biológicos, sino están por la violencia intrafamiliar, están con otras familias o incluso están en casas de acogida, síndrome de Down y cualquier otra condición. Ahora, ¿cuál es lo interesante de estos diagnósticos? Es que todos estos diagnósticos van de la mano con una comorbilidad de trastornos de ansiedad, de trastornos de depresión, trastornos obsesivo-compulsivos, baja autoestima y bajos conceptos de autoeficacia. Por eso es que antes le estoy diciendo 10, 15 años atrás, por ejemplo, si nosotros teníamos un niño con déficit de atención, entonces los TO estábamos hiperfocalizados en algunas áreas de desempeño, por ejemplo, grafomotricidad. Yo a veces le digo a mis compañeros, a mis colegas, o sea, podemos hablar de otra cosa que no sea grafomotricidad. O sea, es importante, es necesario, la grafomotricidad es una de las tareas muy importantes de desempeño en la escuela. Pero el TO no es solamente grafomotricidad, o sea, es como que, ok, ya, suficiente grafomotricidad, podemos hablar de otra cosa. Podemos hablar de destrezas sociales, por ejemplo. Entonces, hace mucho tiempo los TO estábamos muy enfocados en áreas muy particulares del ámbito escolar. Por ejemplo, la parte sensorial, y ustedes saben que, bueno, yo enseño integración sensorial, pero llega un punto en que también digo, podemos hablar de otra cosa que no sea integración sensorial. O sea, es que el TO solamente va a ser integración sensorial y grafomotricidad. Tiene que haber, hay vida más allá del lápiz, hay vida más allá de las pelotas y de las hamacas y la cosa. Entonces, el punto es que nosotros hace tiempo no mirábamos el alto riesgo o la comorbilidad de trastornos mentales o de alteraciones, perdón, de la salud mental que viene en comorbilidad con todos estos diagnósticos. Entonces, ¿qué nos pasaba antes? Por ejemplo, niños de déficit de atención. Iban a la terapia, se le trabajaba la mano, se le trabajaba la coordinación, la regulación, procesamiento sensorial, destrezas motoras, ABD, o sea, se le trabajara todo, sobre todo habilidades de estudio, organización de materiales, estrategias para que memorice, para que organice el tiempo, se le trabajaba todo eso. El niño se iba de alta y efectivamente el niño empezaba a funcionar bastante bien en la escuela, pero 3 o 4 años después los papás regresaban a la consulta. Y eso es una cosa que ha facilitado las redes sociales. Niños que se fueron de alta hace 3 más, 5, 6 años, que ya son adolescentes, los papás
nos vuelven a escribir por Facebook, nos consiguen en Instagram, qué sé yo. Y entonces dice, hola, ¿cómo estás? No sé si te acuerdas de nosotros, nosotros somos los papás de no sé qué, él le va súper bien en la escuela, pero ahora estamos estancados con un problema de ansiedad, pero ahora estamos estancados con un problema de conducta, pero porque nosotros miramos los desempeños escolares, pero nosotros todavía para ese momento no tenemos la mirada de la salud mental de estos niños. Entonces, todos estos diagnósticos vienen en comorbilidad con trastornos de ansiedad, con trastornos depresivos, obsesivo-compulsivos, baja autoestima y autoeficacia, a pesar de que se les haya trabajado todos los componentes del desempeño ocupacional. Por supuesto, si el niño es más eficiente, obviamente, por ejemplo, la autoestima, ok, no se ve tan afectada, igual que la autoeficacia, pero la ansiedad y la depresión, por lo menos esas dos, vienen de manera intrínseca biológicamente en su cerebro. No es que ellos son más ansiosos porque tienen una mala familia, no. De hecho, a veces la mayoría vienen de familias bien estructuradas, familias bien sanas, pero la impronta de la ansiedad o de la depresión particularmente es genética, es biológica, es estructural, es incluso hormonal, o sea, el cerebro con déficit de atención, por ejemplo, está diseñado para ser un cerebro ansioso. Las personas que tienen trastornos de problemas de coordinación, dispraxia, su cerebro está diseñado para ser un cerebro depresivo. O sea, esto viene con el paquete. Lo que pasa es que antes no lo teníamos tan claro. Entonces llegó un momento en que sí nos estábamos dando cuenta de esto y lo que empezábamos a hacer era que ya en lo que el niño tenía 8 o 9 años, que ya se iba de alta, lo mandábamos con una evaluación preventiva con psiquiatría. Y le decíamos a la mamá, mire, no es por nada, o sea que la gente no le gusta el psiquiatra, no es por nada, pero nosotros vemos que estos niños a veces hay que manejarles la ansiedad, sin nosotros tener conocimiento de esto que ya se estaba manejando a nivel de investigación. Entonces se iban con una consulta preventiva con la doctora, como ya para mantenerlos en vigilancia, por si acaso, como decimos, porque todos estos problemas de trastornos de salud mental tienen su punto máximo de manifestación en la adolescencia. O sea que a lo mejor el niño con déficit de atención, con problemas de aprendizaje, va más o menos bien 7, 8, 9, 10, 11 años, 12 años, pero cuando viene la pubertad es cuando realmente se expresa los trastornos de ansiedad, por ejemplo, los trastornos de depresión. Entonces, un ejemplo claro, para que ustedes tengan más o menos una idea de qué estamos hablando y de que no es cualquier tontería. Por ejemplo, el déficit de atención con hiperactividad, que es tan frecuente en la consulta. Betania, me están oyendo, ¿verdad? Ustedes están ahí, pero yo no los estoy viendo. Sí, sí, le escuchamos. Es que a veces me entro en duda, sí, ok. Entonces, ¿qué pasa con el déficit de atención? El déficit de atención con hiperactividad con frecuencia se presenta con trastornos de ansiedad como comorbilidad, trastornos del estado de ánimo e inestabilidad afectiva. Que a lo mejor en terapia lo estábamos mirando como un trastorno de regulación, pero es como que, ok, sí, es un trastorno de regulación, pero es un trastorno de ansiedad lo que viene de base, o un trastorno depresivo. Entonces, hasta el 50% de los pacientes pediátricos con déficit de atención tienen un diagnóstico de depresión comórbida, o sea, adicional al déficit de atención, el 50% también va a tener un diagnóstico formal de depresión. No como consecuencia del déficit de atención, porque ahí es donde viene la discusión. Bueno, pero la depresión viene por las dificultades de desempeño o viene por el déficit de atención de por sí. Y la respuesta es, viene por el déficit de atención de por sí, porque es una expresión genética de la enfermedad. Entonces, tiene diagnóstico de depresión y la depresión en niños adolescentes con déficit de atención generalmente se observa después del inicio del TDAH. Por eso es que al principio la depresión no es tan evidente, porque usualmente primero se manifiesta el TDAH y después a los 2, 3, 4 años es que empieza a aparecer sigilosamente la depresión. El trastorno bipolar ocurre en una tasa comórbida más baja que la depresión en pacientes con TDAH, pero aún así esa tasa más baja es del 22% en adolescentes con el trastorno. 22% no es bajo, 22% es casi un cuarto de los niños con TDAH van a tener trastorno bipolar. Entonces, 22% para mí no es menos. O sea, 22 menos serían 2%, 3%, 5%, pero 22 es bastante. Entonces, no solamente estamos hablando de depresión, también estamos hablando de trastorno bipolar.
Los estudios han demostrado que hasta el 50% de los niños con déficit de atención padecen de ansiedad. El trastorno de ansiedad comparte algunos síntomas comunes con el déficit de atención, como inquietud y dificultad para concentrarse. Entonces, lo que sucedía con estos niños es que todo el mundo, médicos, pediatras, las maestras, la familia, estábamos tan enfocados mirando el déficit de atención y trabajando el déficit de atención que no estábamos mirando el trastorno de ansiedad que tenemos enfrente, o el trastorno depresivo que tenemos enfrente, o el trastorno bipolar que tenemos enfrente. Entonces, y esto es lo mismo para problemas de aprendizaje, para autismo. El autismo tiene muchísima incidencia de ansiedad, mucho más que el déficit de atención. Para dispraxia, muchísimo más depresión y así. O sea, con cualquier diagnóstico de edad escolar que ustedes quieran estudiar, van a encontrar más o menos las mismas cifras. Entonces, la pregunta es, ¿estamos trabajando como terapistas ocupacionales la salud mental de este niño con déficit de atención? La respuesta es no, no lo estábamos haciendo, porque no lo teníamos claro. Entonces, estrés, ansiedad y depresión, este combo de tres, porque todo problema de salud mental va a desencadenarse o por estrés o por ansiedad o por depresión. Entonces, cuando las habilidades del estudiante no se alinean con las demandas ambientales, se perturba un estado de estrés y ansiedad que impacta silenciosamente en el aprendizaje, el juego y los conceptos de autoeficacia del niño. Si van a borrar la pizarra y yo no he terminado, si vamos a ir al parque a hacer educación física y yo soy torpe, si me van a poner a leer enfrente de la clase y yo no voy a poder leer fluido, si tengo un examen y a pesar de que estudié 3 días, yo sé que voy a llegar al examen y me voy a olvidar de todo. O sea, es ese estrés constante que presenta un niño con cualquier diagnóstico en función de las demandas de la escuela. Entonces, la salud mental del estudiante ha sido una dimensión invisible para el equipo escolar y el equipo de rehabilitación, particularmente terapia ocupacional. Cuando nosotros lo único que hacemos en terapia ocupacional a nivel escolar es seguir hablando de grafomotricidad. No es que grafomotricidad no es necesario, es importante, pero no es todo el universo del niño. O sea, hay que mirar más allá de grafomotricidad, hay que mirar incluso más allá de integración sensorial, más allá de coordinación motora. O sea, es importante, sí, pero finalmente lo que impacta de por vida al estudiante es la ansiedad, el estrés o la depresión, y no la estábamos mirando. Entonces, el TEO tiene como un nuevo rol mirar las dimensiones invisibles de la salud mental, educar, promocionar y remediar para reducir el estrés, la ansiedad y la depresión como consecuencia del diagnóstico. Yo les puedo decir que yo ahora, después que yo entendí esto hace un tiempo, cuando yo me reúno con mamás escolares, y obviamente educar es el primer rol del terapista ocupacional, educar en cuanto al diagnóstico, educar en cuanto al pronóstico, educar todo. Pero creo que ahora me tomo más tiempo en predecir el posible escenario de ansiedad y depresión en el niño. Esto para preparar a la familia mental y emocionalmente, y también para cambiar un poco la perspectiva de la familia, porque a veces la mamá viene muy fúrica porque este niño no termina las tareas a tiempo, porque este niño pasa 3 horas para hacer una tarea de 2 hojas, porque escribe feo, porque la maestra la tiene obstinada de quejas y quejas. Y es como para ampliarle la mirada, como decirle, o sea, la vida de este niño no es la letra, o sea, la letra la vamos a trabajar, y si mejora, mejor, y si no mejora, buscaremos otra estrategia. El punto central es que este niño no esté bajo un estrés, depresión constante, y la mamá hace como que, ok, yo creo que yo estoy estresando a mi hijo. Yo, sí, claro, porque cada vez que le arrancas una hoja porque le queda feo, o cada vez que lo castigas, sin televisión, porque llegó con la tarea incompleta, por ejemplo el déficit de atención, entonces el niño tiene no solamente el estrés de la escuela, que ya es bastante, sino el estrés de la casa, que no entiende las dificultades del niño. Miren, yo una vez tuve un niñito, ese niño yo nunca lo llegué a ver, nunca fue mi paciente, la mamá me contactó por Facebook, por Messenger, y la señora me cuenta, esto es en Venezuela, un pueblito, además de una ciudad súper calurosa, muy pobre, una comunidad muy, muy pobre. Pero la mamá me consigue, me contacta, entonces ella me dice, mi hijo no termina las tareas, mi hijo, la maestra le borra, porque le escriben todo en la pizarra y le borran la pizarra y él no termina, y eso ya es fatal porque entonces se queda sin recreo.
Además, me imaginaba que era un déficit de atención porque la mamá dice que él perdía las loncheras a la comida, el bolsito donde lleva la comida a la escuela. Entonces, cuando él pasaba un día así, que él no terminaba la tarea, que la tarea llegaba incompleta, que perdía la lonchera, porque perdía la lonchera con mucha frecuencia. Entonces, cuando llegaba a la casa, por perder la lonchera lo dejaban sin cenar. Y por no haber terminado la tarea le pegaban con la correa. Entonces, claro, la mamá me lo está contando porque dentro de su estructura cognitiva, familiar, dentro de su historia de vida, ella está pensando que eso es lo que tiene que hacer por su hijo, para disciplinarlo, para que le ponga cuidado, para que no bote la comida, para que termine la tarea a tiempo, para que ponga de su parte, porque obviamente cuando el problema no se entiende, entonces la explicación es que es conductual, es que a él no le da la gana, es que a él no le importa, cómo me va a botar una lonchera todos los días. Bueno, si bota la lonchera, entonces el otro día además no llevaba comida a la escuela porque lo castigaban. Tú botaste la lonchera, entonces mañana vas a la escuela sin comida. Entonces este niño se quedaba sin cenar, le daban con la correa, le pegaban, como consecuencia de no haber terminado la tarea. Bueno, cuando yo empiezo a escribirle a esa señora, mire, tal vez es un problema de velocidad de la mano, tal vez él está muy lejos de la pizarra, tal vez su hijo tiene déficit de atención o un problema de aprendizaje y su velocidad de pensamiento no es suficientemente rápido para X. La señora después lo que ella decía, no puedo escribir mientras lloro, porque ella entendió que lo que ella estaba haciendo, pensando que lo estaba haciendo bien, realmente era una fuente de estrés horrible para ese niño, más lo que ya le tocaba a ese niño vivir en la escuela, y era un niño como de primer, segundo grado, muy, muy pequeñito. Y nunca fue mi paciente, pero me dediqué por Messenger y le explicaba, mire, tal vez intentemos esto, miremos esto, no le pegue, no le bote la comida, le daba toda información de déficit de atención que yo encontraba, la más sencillita, porque obviamente era una mamá que no tenía como muy alto nivel de educación, más sin embargo se tomó la molestia de alguna manera buscar a alguien, me consiguió por Facebook y todo esto fue por Messenger. Después yo le escribí y me dice, no, ahora le va mucho mejor, yo le mandaba ejercicio y le mandaba a buscar al pediatra, que hablara con el doctor, bueno, toda una historia completa, pero el punto central aquí es volver al estrés. Y el estrés a largo plazo genera ansiedad y la ansiedad a largo plazo genera depresión, o sea que una innecesariamente va a llevar a la otra. Entonces, ¿qué es lo que propone la Asociación Americana de Terapia Ocupacional en este caso? Entonces, ellos diseñaron una guía de práctica de terapia ocupacional en salud mental, en promoción, prevención e intervención de niños y jóvenes en salud mental en contextos escolares. Ellos diseñaron un programa de 3 niveles. Aquí lo tienen más o menos dibujado, ya se los voy a explicar. Servicios nivel 1 o intervención nivel 1. Estamos hablando del TO en la escuela. Escuela, educación media, educación bachillerato, high school y ya incluso college. Entonces, nivel 1. El TO tiene que hacer promoción y prevención universal. Universal significa que es para toda la población escolar de ese plantel. Todos los niños se tienen que los estudiantes, perdón, se tienen que beneficiar de la promoción y de la prevención de los trastornos de salud mental. Foco en la educación sobre las necesidades de salud mental de niños y jóvenes y los esfuerzos por la prevención. Todos los niños, todos los estudiantes. Nivel 2, entonces el rol va dirigido a intervenciones de salud mental. Foco en estudiantes que ya están en riesgo de desarrollar problemas conductuales o mentales. Entonces ya son los niños que o tienen un diagnóstico, o tienen una condición, o pertenecen a grupos vulnerables, que no necesariamente tienen un trastorno, un problema de salud mental, pero está en riesgo. Entonces, en esa población hay que hacer mayor intervención todavía. Ese es el nivel 2. Y el nivel 3 ya son intervenciones intensivas en salud mental con foco en estudiantes que han sido identificados con desórdenes emocionales o conductuales que impactan el desempeño ocupacional. O sea que no necesariamente tener un diagnóstico, ya de entrada dice, este niño va a tener desórdenes de salud mental. No, pero definitivamente está en riesgo, ¿ok? Está en riesgo. Ahora, hay un porcentaje de los niños que ya definitivamente, a pesar de su diagnóstico, ya tienen identificado un problema de salud mental.
o ya tienen identificado trastornos oposicionistas desafiantes, trastornos de ansiedad, trastornos de depresión infantil. Aquí tienen que entrar mucho los niños con situaciones vulnerables de pobreza extrema, de violencia intrafamiliar, de abuso sexual, niños explotados, trata de menores, niños en situación irregular de calle, niños en acogida, niños adoptados, o sea, todos estos niños ya de entrada entran en este servicio nivel 3. Entonces, ¿cómo se hace esto? Más o menos. Los servicios de nivel 1, estas son más o menos las actividades que ellos recomiendan. Toda la comunidad de estudiantes reciben apoyo. Y esto se refiere a charlas, talleres, dinámicas de grupo, material informativo, material digital, videos, porque ahora si la información no está en un video, los estudiantes ni la van a mirar. Talleres para educadores y familias sobre cómo abordar las necesidades sensoriales de todos los estudiantes con o sin discapacidad o discapacidades identificadas. O sea, porque por ejemplo, necesidad sensorial es la necesidad de moverse dentro de la escuela, dentro del salón de clase. No se puede estar todo el día sentado. Pero eso no necesariamente es un problema de un niño con una condición. Yo creo que todos los niños necesitan pararse, lo que se llama hacer las pausas activas, estirarse, las poses de yoga, o las alternativas, se llama sitting, que es como lugares para sentarse de manera alternativa, o sea, que no necesariamente tienes que sentarte en un pupitre o en una silla, sino que te puedes sentar en una pelota, te puedes acostar en una alfombra a trabajar la tarea, puedes usar un bean o un puff, puedes usar pelotas de básquet, que estás más cerca del piso y todavía te puedes mover. O sea, es empezar a introducir ese concepto de aula flexible, donde no tiene que ser todo el tiempo rígido sentado, porque bueno, todos tenemos necesidades sensoriales, no solamente los niños con discapacidad. Entonces, alianza con maestros para crear proyectos grupales que puedan unir las necesidades académicas y estudiantiles para las necesidades socioemocionales de crecimiento, así como acomodar diferentes estilos de aprendizaje. Aquí el TEO tiene que hacer mucha alianza con el maestro. Y aquí lo primero que les voy a recomendar, ustedes que ven que están todavía en esta etapa de aprender y entender, es que el TEO tampoco es el centro de la vida de la rehabilitación, porque yo veo muchos posts ahora en Instagram, ahora que hay tantas cosas en Instagram. Entonces esta mañana yo leí un post que decía, era precisamente la transición vocacional de la escuela al oficio, lo que era vocacional. Entonces esta persona ponía, el TEO, la terapia ocupacional es la disciplina idónea para definir la transición entre la escuela y la vocación. Entonces, es como que, bueno, sí es verdad, pero no somos los únicos, porque también es importante la opinión del educador, es importante la opinión del psicólogo. Por ejemplo, si tenemos un síndrome de Down que ya tiene 17 años, 18 años, y ya está saliendo de la escuela, y bueno, ahora nos vamos a sentar a mirar, ok, ahora qué va a hacer este muchacho con su vida, este chico con su vida. Va a una escuela, va a un taller, qué oficio se le va a enseñar. Entonces, esas no son decisiones únicas y exclusivamente del terapeuta ocupacional, porque yo creo en el equipo. Además que es demasiada responsabilidad para uno como profesional, o sea, yo sola no puedo tomar esa decisión, voy a colaborar en el proceso con lo que yo sé como terapia ocupacional, que cómo el niño funciona, cuáles son las actividades más idóneas para él, cuáles son sus estilos de aprendizaje, pero el educador también tiene algo que decir, el psicólogo tiene algo que decir, el psiquiatra tiene algo que decir, tal vez el terapeuta físico tiene también una opinión importante, entonces es construir la decisión entre equipo. Porque yo entiendo que lo hacen desde el cariño, el amor y la pasión que tienen a la terapia ocupacional, pero nosotros tampoco somos los únicos con las únicas estrategias en la mano, no lo somos. Entonces, siempre hay que hacer alianzas. Entonces, cuando se habla de educación, siempre tienen que hacer alianzas con los maestros. Entonces, no le pueden llegar a un maestro como que, bueno, ok, llegué yo te voy a explicar cómo lo vas a sentar, cómo lo vas a montar, yo te voy a explicar las adaptaciones del niño, o sea, porque yo soy la única que sé qué se va a hacer con este niño, ¿no? Y la maestra que tiene 20 años en ese salón de clase te va a mirar y te va a decir, ¿sabes qué? O sea, sale a mi salón de clase. Siempre tenemos que manejarnos en relaciones horizontales con nuestros colegas, siempre. No podemos nunca llegar, aunque tengamos las herramientas en la mano, pero nunca podemos llegar
imponiéndole las herramientas a otro profesional, porque la maestra te puede decir, ¿sabes qué? Yo tengo 20 años educando, yo entiendo cómo funciona un niño como este, yo he tenido 200 niños como este, ya yo sé más o menos lo que tengo que hacer. O sea, yo estoy en este salón y tú no habías nacido. Entonces, siempre hacer alianzas horizontales, siempre y siempre con respeto. Entonces, es como acercarse más del que, ¿cómo está, señora María? ¿Cómo le va? Mire, yo soy Adriana, yo soy la terapista de Pedro. Mire, yo estoy aquí para ayudarla con esto, yo tengo estas ideas, yo quisiera saber qué opina usted, porque a mí me preocupa esta parte y esto y esto y esto, quisiera saber qué es lo que usted ha visto, tal vez nos podemos juntar un día y diseñar un plan para Pedro, aunque yo tengo el plan hecho. Ya yo sé cuál es el plan, pero yo quiero escuchar lo que dice la maestra. A lo mejor la maestra te va a decir, mira, eso tal vez no se va a poder porque aquí el director no deja. Ah, ok, entonces, ¿cómo lo podemos modificar? Pero uno siempre va a tener colaboración de los otros profesionales cuando uno se acerca de manera respetuosa y horizontal, porque esa persona es tan profesional como tú, aunque no haya ido a la universidad, porque no sé en Bolivia, pero en Venezuela muchas maestras no estudiaron educación, sino que salían de bachillerato, tomaban un curso corto y ya las ponían a educar, a ser maestras. Pero ya tienen 20, 30 años haciendo eso. O sea, capaz que lo que ellas hacen no lo hubieran aprendido en la universidad. Entonces, es siempre hacer alianza, y eso significa hacer alianza. Y siempre vas a ganar más para tu paciente si tú haces alianza con los otros profesionales, en vez de si creas una competencia de ego, que es lo que yo digo versus lo que dice la terapista del lenguaje. No, o sea, vamos a sentarnos y vamos a ver cuál es la mejor opción. A veces a mí me tocó decir, mira, ¿sabes qué? Eso, lo que tú estás diciendo es un mejor plan. Vamos a hacer lo que tú estás diciendo. O me ha tocado decir, oye, no había visto eso, oye, no tenía idea que eso funcionaba así, o a veces no lo digo muy duro, pero digo, oh mi Dios, qué idea tan increíble, me la voy a copiar porque a mí no se me hubiera ocurrido eso, y la integro. Pero eso se refiere con alianza. Bueno, ese era un consejo que les quería dar. Entonces, diseños de áreas tranquilas dentro del aula, que puede incluir asientos alternativos para calmar y organizar a los estudiantes. Estamos hablando a nivel 1, o sea, todos los estudiantes se pueden beneficiar de estas estrategias. Colaborar con los maestros en desarrollar objetivos individualizados, mirar las fortalezas, buscar los desafíos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el nivel 1. Cuando hablamos del nivel 2, ya estamos hablando del grupo de riesgo, entonces ya cubrimos, déjenme volver a la pirámide. La parte universal sería esta, la azul, que sería el nivel 1. Mentira, el nivel 1 son todos los estudiantes, porque sería todos los estudiantes que se benefician de las estrategias. El nivel 2 ya son los niños que tienen un riesgo, con algún diagnóstico o condición. Y el nivel 3 ya son los niños identificados con algún, bueno, los estudiantes, identificados con un trastorno de salud mental. Entonces, en nivel 2 ya estamos hablando de los niños con diagnóstico, los niños con alguna condición que están en riesgo. Entonces, organizar grupos de amigos. No, ustedes no se imaginan lo importante que es la habilidad de hacer amigos. Eso se enseña. Eso es una ocupación. Destreza social es una participación social. Y el terapista ocupacional tiene que saber de destrezas sociales y tiene que enseñar a sus niños o a los estudiantes a hacer amigos. Y no solamente a ser amigos, también a detener a un posible bullying, o sea, que el niño tenga las estrategias para poderse defender, porque nosotros nunca vamos a estar toda la vida al lado de ese niño o de ese estudiante, incluso para defenderse de un abusador sexual, de una situación de riesgo de drogas y alcohol, o sea, qué es lo que tienes que decir, cómo lo vas a decir, porque eso es como ensayar como un teatro. O sea, Pedro, ¿qué haces tú si viene otro muchacho y te ofrece un cigarro? Por ejemplo, me dice que Pedro tiene 14 años y tiene síndrome de Down, por poner un ejemplo. Entonces, de tanto repetir y de tanto repetir y de enseñarle imágenes y videos y educarlo, Pedro va a decir, no, gracias, no quiero. Pedro, ¿cómo se dice cuando quieres hacer amigo de otro chico? Entonces Pedro se acerca y me dice, hola, yo soy Pedro, ¿cómo te llamas tú? Pero eso es ensayar y ensayar y ensayar y exponerlo en el parque y acercarlo con otro niño. Entonces, hacer amigos es muy importante porque hacer amigos es un factor protector. Si no, el niño va a quedar aislado. Y si un niño aislado es un niño depresivo de entrada. Entonces, los amigos son un factor protector de la salud mental. Y es una habilidad que se aprende.
Entonces, organizar grupos de amigos en el comedor o en el patio de recreo para promover el desarrollo de habilidades sociales, construir relaciones con los compañeros, alianzas con maestros, o otra vez para diseñar estrategias específicas para estos niños, facilitar el desarrollo de habilidades sociales, actividades significativas para estudiantes en riesgo a través de juego terapéutico, proyectos grupales, exploración de pasatiempo. Esto yo le llamo el plan de experiencias exitosas. Porque, por ejemplo, imagínense un niño con dificultades de aprendizaje, que le cuesta mucho leer, que le cuesta mucho entender, que le cuesta memorizar, que le cuesta terminar la tarea a tiempo, que es malo en matemática, que muy probablemente tenga problemas de coordinación. O sea, este niño siempre está expuesto a experiencias de fracaso. No terminaste, está incompleto, tienes 0, tienes 10, te caíste, mira cómo te ves, eso está sucio, X. El TO tiene que desarrollar lo opuesto, encontrar la fortaleza de este niño y desarrollar un plan de experiencias de éxito. Eso yo lo trabajo mucho con las mamás. Por ejemplo, para hablarles de casos concretos, me recuerdo mucho un niño en Caracas. Este niño, él tenía algo genético, o sea, él era un poco dismórfico, había ahí algo genético que no estaba claro y por supuesto tenía retraso en el lenguaje, la coordinación, eso era un desastre. Imagínense la pelota grande de ejercicio, esa se la lanzábamos y él no podía coordinar las dos manos para atrapar la pelota grande. La grande, ¿ok? No una pequeña, la grande. O sea, esto no lo podía hacer, se caía, tenía muchas dificultades motoras, la mano era súper lenta, entonces él no terminaba las tareas. Bueno, pero el punto con este niño era que su papá era fue un jugador profesional de béisbol en Venezuela. Saben que en Venezuela el béisbol es como en Brasil el fútbol, nosotros es béisbol. Y este papá fue un jugador profesional. Entonces, este papá tenía muchísimas expectativas con su hijo varón. Pero este niño, nada, creo que se llamaba Diego, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, nada, o sea, y de muy lenta evolución, porque bueno, había un componente anatómico, fisiológico en él. Pero entonces, conversando y mirando qué hacemos con este niño, él tiene una terapista increíble que se llama Joy. Ellos descubrieron que a él le encantaba la fotografía, que él era muy de arte visual, él le encantaba mucho componer con cosas que él recortaba. Total que, cuento corto, la mamá le conseguimos un taller de fotografía en Venezuela y, oh sorpresa, fue el estudiante más talentoso de fotografía. Tuvieron un concurso de fotografía infantil y ganó el concurso. Le hicieron como una galería en su casa con las fotos que él tomaba, le compraron una cámara. Entonces el punto es compensar. Como que es verdad, eres lento, es verdad, te cuesta hablar, es verdad, no eres el mejor atajando pelotas y menos bateando una pelota. O sea, no, es verdad, es verdad, es verdad, pero mira qué bueno eres en la fotografía o en artes culinarias o en danza o lo que sea. O sea, el TO tiene que ampliarle la mirada a la familia también, porque la familia también viene muy hiperfocalizada en la dificultad del niño, porque también es lo único que la escuela le dice, no termina, no termina, no completa, no aprende, no habla, X, X, X. Entonces, pero cuando se le amplía la mirada a la familia, como que, ok, sí es verdad, todo esto pasa, pero mira qué talentoso es en fotografía. Igual tuve un niño ya grande, me acuerdo mucho Antonio, ya él tiene como 13 años, cuando él entró por la puerta, tiene una depresión ese niño, pero una depresión, o sea, lo recuerdo muy vívidamente, sentado en esa silla, así como que, mátame, o sea, no me interesa lo que vas a hacer conmigo. No terminaba, le costaba la escuela, ya le estaba en educación secundaria, era un muchacho grande. Y entonces este niño, como le iba tan mal en la escuela, obviamente sus papás lo castigan y él participaba en coro y en natación, eso es lo que a él le encantaba, pero lo castigaron. Ah, tú no terminas la tarea, te sacamos del coro. Ah, tú no subes las notas, te sacamos de natación, porque además invertir ese tiempo en más tutoría, que era lo que él odiaba. Bueno, este niño depresivo total, él lo vi 1 o 2 veces, no lo vi más, porque le dije a la familia, mire, la depresión de este niño va más allá de cualquier cosa, él tiene que volver a sus experiencias de éxito, y lo de la mano, lo de la escritura, ahí lo vamos trabajando, pero él tiene definitivamente que volver a la coral, y tiene que volver a la natación. Bueno, los papás entendieron el concepto, eso es lo importante de educar a los papás, ellos entendieron el concepto, como que bueno, Antonio es más allá que su letra fea, que sus notas bajas. Él retoma la coral y retoma la natación. Cuando él entra en la coral de nuevo,
él gana un concurso de coral y él viaja con el coro, él hizo una gira por Europa, siendo un niño como de 14, 15 años, Finlandia, Irlanda, no sé qué, no sé cuánto, con la coral. O sea, díganme qué experiencia de éxito tan increíble y a temprana edad. Y después él siguió trabajando en la parte de natación y hoy por hoy es un atleta de alta competencia. Él gana todo, él le dicen creo que le dicen el tiburón Tato, algo así, es el sobrenombre de él, ya es un hombrezote. Él le dicen el tiburón Tato porque él tiene dispraxia, entonces las personas con dispraxia, con trastorno de la coordinación, tienen brazos muy largos, son personas más o menos altas y con brazos muy largos y por eso él era tan buena en natación. Además que, bueno, para nadar tampoco es que se necesita mucha coordinación al principio. Total que él hoy por hoy es un atleta de alto nivel, él gana todas las competencias, ya está pasando a ser instructor, pero además él gana las competencias de nado abierto. O sea, él cruza competencias de nado en ríos. En Venezuela hay un río muy grande, el más importante se llama el Orinoco, y esa es la competencia más importante en Venezuela, es el cruce del Orinoco. Y él ha ganado varias veces. Y cuando no la gana, participa, que ya eso es suficiente. Y es increíble. Entonces, el punto de esto es entender el balance. Como que, ok, sí, vamos a seguir trabajando esto, pero ¿dónde están las fortalezas de este niño? ¿Qué es lo que le gusta hacer? Y por ahí tiene que haber el balance. Y el TEO tiene la visión para abrirle la mirada a los papás, incluso a los maestros. Muchas personas con déficit de atención son increíbles, ellos lo dicen cuando son adultos. En estos programas de chef, que hay muchos en Netflix, MasterChef, no sé qué chef, que son competencias culinarias, cuando le hacen la entrevista a los participantes, muchos participantes dicen, yo era muy malo en la escuela, yo tenía muchos problemas para aprender, hay unos que hasta en droga cayeron, pero encontré mi lugar cuando encontré la cocina, cuando aprendí a cocinar y entendí lo que esto me gustaba, ahí encontré mi lugar. Y se trata de eso, pues, o sea, muchos déficits de atención, problemas de aprendizaje, hacen grandes carreras culinarias, como chefs, como bailarines, como artistas, como periodistas, incluso médicos, qué sé yo. Pero el punto es encontrar la fortaleza y el balance. Entonces el TO ya no solamente tiene que hiperfocalizarse en grafomotricidad, sino también tenemos que buscar las experiencias de éxito para estos niños sobre todo. Y por supuesto, entrenar a los papás e incluso al mismo niño en vigilancia, en estudiantes, perdón, en vigilancias de signos de estrés, ansiedad y depresión. El estudiante tiene que ser educado. Y yo les digo que esto empieza a hacerse educado en niños por lo menos de 4 años. Hay programas que se llaman las zonas de regulación, hay programas que se llama el semáforo, donde se le enseña al niño a identificar en qué estado emocional está. Estás en rojo, estás bravo, estás tranquilo, estás en verde. Si estás bravo, ¿qué es lo que hay que hacer? Respirar como un toro, caminar como elefante, o sea, darle las estrategias para autorregulación, pero lo primero que tiene que aprender el niño es a identificar cuál es su estado emocional. Eso también es culturalmente muy americano, porque en Latinoamérica las personas nosotros no nos tenemos permitido ni enojarnos, ni ponernos tristes. Si tú vas a manifestar tu opinión, tiene que ser en punta para que el otro no se... O sea, esto es también muy americano. O sea, estoy cansado, necesito un break, necesito un minuto. Ellos tienen incluso oraciones muy particulares para eso. Get off of my face, es como que, ok, ahorita no puedo lidiar contigo, ahorita no puedo lidiar con esto, give me a minute, I need a break. Esto está muy en la cultura también. Entonces al niño hay que enseñarle a vigilar su estrés, a vigilar su ansiedad o a identificar su depresión. El último nivel, es el nivel, servicios nivel 3, ya esto es apoyo casi que one-on-one a poblaciones ya que ya está identificada con dificultades en salud mental. Entonces, modificaciones de horario para reducir el estrés o la ansiedad, por ejemplo, oportunidades adicionales para expresión creativa, actividad física, qué sé yo. Realizar despistajes de evaluaciones para ayudar a desarrollar un plan de intervención conductual. Aquí hay una cosa que se llama mucho que es intervención de conducta positiva, que eso también es muy americano, porque en Latinoamérica es muy de castigo. Ah, tú no hiciste esto, castigo, que es parte de nuestra herencia judeocristiana, ¿ok? El castigo, lo hiciste mal, estás en la zona de los excluidos, América, Europa, Canadá y Australia son más protestantes.
la cultura cristiana y la judía, pero particularmente la cristiana, no tienen la presencia como la tiene en Latinoamérica. Entonces, este tema del castigo es como que, sí hay castigo, pero vamos a darte la herramienta primero. Eso es muy de la influencia protestante. Entonces, ¿qué es la sustitución de conductas positivas? Por ejemplo, imagínense un niño, voy a pensar, un niño de 11 años, por ejemplo, que tiene problemas de agresividad o control de rabia, ¿ok? Controle su rabia, no sabe manejar su rabia, entonces amanece días muy molesto, entonces llega a la escuela muy molesto y por supuesto la primera se agarra a golpes con un compañero o es irrespetuoso, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, si este niño llega a la escuela y llega tarde y le dicen que, oh, mira, llegaste tarde y le sale con una grosería a la maestra porque no está regulando su rabia, entonces la maestra, en vez de castigarlo, automáticamente primero lo va a redirigir y le va a decir, ¿cuál sería una alternativa positiva a lo que acabas de hacer? Entonces el niño, sí, ok, perdón, discúlpeme, no debe haberle dicho eso, le debe haber dicho tal cosa. Es como que antes de ir al castigo, porque hay castigos igual, pero antes de ir al castigo es hacer entender al niño que ellos en inglés dicen, tú puedes hacer una mejor elección. You can do better choices. Si tiras un papel en el piso, la maestra no le va a decir, recoge el papel, mira en la papelera, eso no se hace, la maestra le va a decir, tú puedes hacer mejores elecciones. Y el niño va a hacer que, ok, I'm sorry, recoge el papel y lo tira. O sea, es darle la vuelta al comportamiento para no entrar de una vez en el castigo, porque el problema es que el castigo no garantiza que el niño esté aprendiendo o el estudiante esté aprendiendo, no garantiza un cambio en la conducta. A veces ni siquiera entienden por qué están siendo castigados. Entonces, esos son los planes de intervención conductual. Ahí están las experiencias de éxito más en esta población ya identificada, mucho más todavía. Y modificar los ambientes y actividades en el aula según sea necesario para promover y apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, hay otros tópicos a intervenir desde terapia ocupacional. Por ejemplo, reducción de castigo, restricciones y aislamiento. Esta historia que el niño no va al receso, al parque, al patio, si no termina la tarea. Eso es restrictivo y lo aísla. Eso no va a resolver el problema tampoco. Inclusión de estudiantes con discapacidad, diseño de material educativo sobre salud mental, en la cafetería o donde los niños comen, crear una experiencia positiva a la hora de comer, porque muchos niños con déficit de atención, con problemas de aprendizaje, comen solos, precisamente porque no tienen amigos. Entonces la hora de la comida es bastante ansiosa porque están solos y además expuestos. Trastornos de ansiedad, prevención de acoso escolar, prevención de abuso sexual, prevención de abuso doméstico, obesidad infantil, trauma infantil, depresión, duelo y pérdida, promoción de fortalezas, promoción del recreo y aprendizaje social y emocional. O sea, todos estos serían puntos que hay que educar incluso desde servicios del nivel 1. Es cuando se habla de que toda la comunidad está expuesta a las estrategias y a la educación. Esto los psicólogos le llaman psicoeducación. Es como educar al estudiante, por ejemplo, en qué es depresión, cómo se ve la depresión, cómo se siente la depresión. Si tal vez en algún momento llegas a sentirte deprimido, habla con un adulto, habla con un maestro, el buscar ayuda. Y lo mismo para estrés, lo mismo para ansiedad, lo mismo para todo eso. Entonces, para terminar, los TEO debemos educarnos más en salud mental, ansiedad, depresión, suicidio, abuso intrafamiliar, porque somos más que grafomotricidad, de verdad. Suficiente con grafomotricidad. Los TEO debemos ampliar nuestros conocimientos e intervención en destrezas sociales porque son una área del desempeño ocupacional. Y lo que ha pasado en Latinoamérica históricamente es que nosotros le relegábamos eso a los psicólogos porque nosotros no sabíamos que eso nos correspondía. Pero ahora, después que salió en el 2014 el marco de trabajo de terapia ocupacional, está más que claro que destrezas sociales es un área de desempeño que el TO tiene que trabajar, indistintamente si el psicólogo también lo va a hacer. Debe tener mayor presencia en escuela secundaria y bachillerato, porque la escuela no es solamente kinder, donde está la población de mayor riesgo de expresión de desórdenes mentales. Porque le digo, el desorden mental no necesariamente va a aparecer en preescolar y tal vez no va a aparecer en la primaria, pero empieza a aparecer, o sea, su punto más alto es en la adolescencia, en la pubertad.
El TEO en escuela se asocia a pediatría y desarrollo, pero hay que ampliar la mirada a psiquiatría y salud mental también. Entonces, si ustedes se van a dedicar o les gusta el área escolar, tienen que saber de desarrollo, por supuesto, tienen que saber de pediatría, obviamente, pero también tienen que saber de psiquiatría, porque nosotros tuvimos esto mucho tiempo en nuestras narices y no lo pudimos ver, porque no estábamos formados en psiquiatría infantil. Ahí tienen las referencias del material que usé y es libre de libre acceso y bueno, eso es todo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? Se está grabando, Betania. Sí, Lisa se está grabando. Creo que ando doble. ¿Escucha doble? Ah, no. ¿Tienen Bueno, alguna Lisa. pregunta, muchachos? Aquí hay algo en el chat. Bueno, que sí, dice sí, sí se escucha. Ok, perfecto. Bueno, invitar a los participantes que puedan encender sus micrófonos o si quieren puedan poner las preguntas en el chat. Yo creo que ha estado bastante claro, Licen, y nos deja también con esa reflexión, ¿no? De poder ir más allá, de ver estos nuevos retos para los TEOs, ¿no? Que quizá veíamos y derivábamos, como usted decía, a otras personas, a otros profesionales, pero que es necesario que nosotros también vayamos desarrollando, ¿no? Y vayamos interviniendo desde ese punto, desde terapia ocupacional. Realmente muy claro, Lice, en todo lo que nos ha podido exponer hoy. Muy Tú sabes claro. que, déjenme comentarles esto. Yo trabajo mucho dispraxia. Me gusta mucho trabajar dispraxia. Por muchos años, yo creo que son mis casos favoritos son los de dispraxia. Y hay un artículo, ya ese artículo tiene como por lo menos 5 años. Te lo puedo buscar, se los puedo hacer llegar. Que ellos hacían un estudio longitudinal de cómo evolucionaban los niños con dispraxia. Dispraxia es muy de Europa, ni siquiera en Estados Unidos se maneja tanto. En Europa sí. Un estudio longitudinal, creo que fue de 20 años, estudiando esta población, ¿no? Cómo evolucionaba. Y para mí fue un golpe tan duro mirar que las áreas de desempeño que ellos les afectaba a lo largo de la vida no eran precisamente en las que yo estaba trabajando. Por ejemplo, a largo plazo, a ellos no les afecta la grafomotricidad. Incluso no les afecta tanto los problemas sensoriales, porque eso les afecta más entre preescolar y primeros años de primaria. Pero ya después no tanto, porque eso suele mejorar con el tiempo también. Lo que les afectaba a la población con dispraxia eran los problemas de salud mental, el trastorno de ansiedad, el trastorno de depresión, que nosotros no estamos haciendo nada con eso, y sobre todo las alteraciones en funciones ejecutivas. Tienen que aprender todo lo que puedan en funciones ejecutivas, porque ¿qué es lo que afecta a la final al estudiante o al niño más adelante, ya cuando tú lo das de alta y se va? Pero ¿qué es lo que lo termina de afectar a lo largo de su vida? O sea, ya adulto, ya en la universidad, incluso ya trabajando. ¿Qué es lo que le afecta? Que no maneja el tiempo, no sabe manejar el dinero, no sabe priorizar tareas, no sabe, tiene bajo concepto de autoeficacia, tiene bajo concepto de autoestima, tiene problemas de memoria, tiene problemas de diseñar estrategias para ayudarse a organizar, no sabe organizar los materiales, entonces pierde el teléfono, pierde el celular. Y todos tenemos un novio así o una esposa así, ¿no? Que nosotros casi que somos el lóbulo frontal del esposo, ¿no? Entonces, pero eso es lo que a ellos los afecta a largo plazo. De hecho, en la universidad, en la elección de pareja y todo. Pero no es lo que nosotros los TEO estábamos trabajando en esta población. ¿Qué estábamos trabajando? Estábamos hiperfocalizados en grafomotricidad, que me aburre enormemente. Yo respeto mucho a las TEO que trabajan en grafomotricidad porque a mí me aburre y lo entiendo y lo enseño. Lo peor es que yo enseñé grafomotricidad muchos años, pero, o sea, es como que ya no más. Entonces, trabajamos mucho grafomotricidad, trabajamos mucho procesamiento sensorial, que es importante, pero a la final pesa más las funciones ejecutivas que el procesamiento sensorial. Y nadie estaba trabajando nada de eso, nadie. Entonces, eso fue importante porque eso nos dio un vuelco, como que, ok, aquí tenemos que empezar a hacer cosas nuevas. Y eso no significa dejar de trabajar lo que estábamos haciendo, obviamente que no. Pero entonces tuvimos que empezar a aprender destrezas sociales, aprender de funciones ejecutivas, aprender de estrategias de organización, y siquiera en ese momento todavía no se hablaba de salud mental. O sea que a ese estudio ahora habría que agregarle las capas de ansiedad, las capas de depresión con las que esta población tiene que lidiar. Entonces es abrir la mirada de que no nos podemos quedar pegados en grafomotricidad. A ver.
Aquí hay unas preguntas. ¿Verdad? Liz? Gracias. ¿Qué tiempo interpreta la resolución emocional? Bueno, regulación emocional tiene dos vertientes, tiene dos cosas especiales. No sé si soy solo yo, pero se le escucha muy robotizada la voz y no se entiende mucho. Meta. Quizás porque se acercó, hace rato estaba todo bien, se acercó un poco a la compu y empezó a sonar bastante raro. Quizá si apaga el micro un rato y lo vuelve a prender, quizá. Sí, Elisa. Se escucha bien, no sé. Porque la cosa es distinto. Si me oyen, si me escuchan. Sí, dicen un poco rarito, pero sí le escuchamos. Lo que les estaba diciendo es que la regulación emocional tiene dos vertientes. Hay que trabajar el procesamiento sensorial, estar regulado sensorialmente. No hay ninguna posibilidad de regulación emocional cognitiva. Porque tiene dos estrategias, la parte sensorial y la parte cognitiva. La parte cognitiva va de la mano con la parte conductual. Y más o menos el trabajo de funciones ejecutivas. Perdón, la voy a volver a interrumpir porque igual hay mensajes que no logran comprender nada de lo que está compartiendo. Puede ser listen porque yo la entiendo apenas. Ya, listen. Puede salir quizá un ratito y volver a ingresar. Yo